Contador Rodolfo Jerónimo Pérez, muchas gracias. Él es integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México. Buenos días, bienvenido. Pues platíquenos esta circunstancia que a veces nos queda duda y otra vez lo tomamos a broma. ¿Qué pasa cuando ponemos estos conceptos de pago en las transferencias? ¿Al SAT realmente lo vigila? Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, licenciado Javier Vite. Un gusto estar con su auditorio y con mucho gusto le comento. Fíjese que es un asunto que actualmente llama mucho la atención en foros, en medios, donde se comenta que el concepto que uno indique en las transferencias bancarias es algo que está revisado actualmente por el SAT y realmente no es así. Afortunadamente para nuestro país vivimos en un estado de derecho. Y la comunicación entre el banco y en este caso el cuentaviente es una comunicación privada que está garantizada en principio por nuestra Constitución política. Tenemos afortunadamente la Constitución que en su artículo 16 menciona el principio de legalidad, y esto es que ninguna persona puede ser afecta a molestia en sus documentos, papeles o posesiones sin que exista un mandamiento por escrito de la autoridad competente. Y esto está regulado también a través de la Ley de Instituciones de Crédito, en donde particularmente se menciona que los estados de cuenta y toda aquella documentación firmada entre un banco y el cuentaviente es de uso privado para efectos de ambas entidades y no puede ser compartido, salvo en ciertos casos, por ejemplo, cuando la autoridad fiscal ejerce facultades de comprobación. Es decir, el contribuyente hace sus operaciones, la autoridad tiene 5 años para revisar las operaciones de cualquier contribuyente, sea persona física o moral. Entonces, si en ese lapso hace una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una auditoría electrónica, en ese momento tiene la facultad de pedirle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le proporcione los estados de cuenta del tarjetaviente para efectos de poder revisar esa información. Como podemos ver aquí, no es algo que ocurre en automático, no es como una operación que a lo mejor va alguien en aduana y lo detienen en el semáforo y en ese momento lo revisan. Esto no es así. Esta documentación queda como documentación privada entre el banco y el cuentaviente, y solamente en caso de facultades de comprobación de la autoridad, ella tiene la facultad prevista en la propia ley de pedir esa información a los bancos o directamente al contribuyente. Entonces, con esto creo que se aclara mucho el tema, particularmente de si al momento de generar una transferencia, un concepto o cualquier transferencia, es el concepto que se le ponga que esté revisado por la autoridad fiscal, no es así. Esto ocurre derivado de facultades de comprobación y para eso se requieren ciertos procesos de legales. No es algo que incide en automático al momento de generar una transferencia bancaria. Claro. Oiga, contador, y bueno, hay ocasiones, y esto lo hacemos ahorita que nos explica, es muy bueno porque debemos de tener mucho cuidado, pero por ejemplo, ¿qué palabras o qué frases no estaría recomendado hacer? Porque hoy sabemos que hay una inteligencia artificial también incluida dentro de estas bancas móviles, y esto puede detectar, y a veces lo hacemos o lo pueden hacer como broma entre amigos, compañeros, familiares, pero ¿qué nos podría derivar en todo esto? ¿Y cuáles son las palabras que de plano mejor no debemos utilizar en los conceptos? Sí, particularmente sería cualquier palabra que indujera a una actividad ilícita, por ejemplo, de broma, como bien lo menciona, que alguien ponga droga, bota, cualquier palabra que en ese sentido no es algo que revise el Servicio de Administración Tributaria, sino hay otra entidad que en este caso tenemos, a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es dependiente también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ella es quien tiene la facultad de revisar todas aquellas operaciones que celebran en las personas que pueden realizar un acto vulnerable o tratando de combatir incluso actividades de contrabando. Entonces, este tipo de palabras, sin lugar a dudas, creo que son de las que se tienen que evitar y apegarse más hacia el concepto de la realidad, ¿no? Realmente el concepto que se le ponga como tal a una transferencia no incide para efectos tributarios, sí para efectos a lo mejor de un acto de fiscalización de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces eran como que las palabras sensibles que
que había que evitar precisamente con este tipo de bromas o de juegos que a veces hacen entre amigos. Claro, ¿y cuáles sí podrían entonces ser las recomendables para usar? Porque al final de cuentas hay que recordar, hoy con esta situación que es tan sencilla, ¿no? Para poder a veces pagar un servicio, hacer transferencia pues de los pagos que tenemos regularmente en nuestras casas o algún servicio a domicilio que podemos tener, nos ayuda para tener un mejor control, para que cuando te llegue tu estado de cuenta digas, sí, no, pues esto lo utilicé para, no sé, pagar la cena de la casa, de la familia. Es correcto, tendría que ser un concepto que se apegue a la realidad de la operación. Y no particularmente por temas impositivos, porque a veces también existe la creencia de que el concepto que se le ponga en el estado de cuenta va a incidir en que si se tienen que pagar o no impuestos, y esto no es así. Una persona va a pagar impuestos si tiene un ingreso, si tiene un incremento en su patrimonio, es lo que le va a dar efectos a un tema impositivo. Para efectos del estado de cuenta de las transferencias, lo que hay que buscar efectivamente para efectos de un buen control, que ese concepto describa pago de renta, pago de servicios, que se apegue a la realidad, y no tiene que ser un concepto largo, pero sí que se apegue a la realidad, porque eso sí puede servir de control en caso de algún momento de que exista algún propio cuestionamiento de la autoridad fiscal en caso de facultades de revisión, pero sugeriría apegarse en forma concreta hacia las actividades que realmente se están haciendo, sea un pago de servicios, sea la compra de un bien, porque esto va a permitir llevar un control personal mucho más adecuado e identificar todas las transacciones que se van haciendo contra el propio estado de cuenta. Sí, claro, porque imagínate que a los 5 años vengan y sin querer hayan revisado tus conceptos y que de repente no te acuerdas ni qué pasó, y te sirve eso porque puedes acreditar ante cualquier autoridad también con eso y sirve de prueba. Sí, exactamente. Al final los estados de cuenta para cualquier persona física o moral que tenga ingresos, los estados de cuenta son parte de la contabilidad. En los casos que las personas estén obligadas a llevar a contabilidad, porque no en todos los casos se tiene esa obligación. Claro. Por ejemplo, una persona que solo obtiene ingresos por salario no está obligada a llevar contabilidad. Pero en todos los demás casos donde sean honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, una persona moral, sí tiene obligación de llevar contabilidad, y los estados de cuenta forman parte de la misma contabilidad. Entonces, en ese contexto, sí es importante que el concepto haga referencia con la realidad, porque al final del día, en una revisión de la autoridad, pues va a tener todos los elementos desde el pago, desde el registro contable y el cruce final con el estado de cuenta. Y efectivamente, la revisión de las autoridades no ocurre en el momento, ocurre 1, 2, 3 años después. La autoridad normalmente deja pasar 3 años, porque son 5 los que tiene de revisión. Entonces, en el tercer o cuarto año es cuando va a estar, un año antes de que caduquen sus facultades de comprobación, que son de 5 en términos generales, es cuando va a estar requiriendo al contribuyente. Y si a veces no tenemos un adecuado control o no recordamos qué hicimos hace una semana o un mes, imaginemos regresarnos a 4 o 5 años hacia atrás, va a ser mucho más complejo. Entonces, por efectos de un control, sí es importante que los conceptos estén correctamente identificados. Muy bien, contador. Oiga, y pues, ¿dónde podemos saber más de estos temas? ¿Dónde nos podríamos comunicar o estar vigilando también eso si tenemos alguna otra duda? Pues con gusto, bueno, les dejo mis redes sociales, Rodolfo Jerónimo. Entonces, tanto en las redes de LinkedIn, en Facebook, con gusto queda a sus órdenes. Y por supuesto también es importante que tengan la asesoría correcta. Hay que con cualquier duda la comenten con su contador especializado, con gente que se dedica al ámbito de impuestos, para que no incurramos a veces en recomendaciones que a veces se circulan en fuentes no verificadas. No es importante tener ahí información. La propia página del Servicio de Administración Tributaria genera con frecuencia trípticos donde indica ahí algunas obligaciones fiscales y permiten que estemos un poco más enterados de la realidad, sin caer en preocupaciones innecesarias, pero también sin descuidar nuestras propias obligaciones. Así es. Pues, contador Rodolfo Jerónimo Pérez, muchas gracias por este enlace, por estos tips y estas recomendaciones que nos hace a través de Agenda QR. Que tenga excelente día. Muchas gracias. Un saludo a su auditorio. Buen día.